Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar en esta ocasión para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya. Seguimos usando la del mes de noviembre del 2021. Y esto es lo que tiene que ver para nuestra semana del 17 al 23 de enero. El tema de nuestro estudio es: recién casados, centren su vida en servir a Jehová. Es el estudio número 46. El texto base es el Salmo 28:7. Jehová es mi fuerza, en él confía mi corazón. Sobre el avance dice: algunas decisiones que tomamos pueden influir en la cantidad de tiempo y energías que le podemos dedicar a Jehová. Los recién casados, en particular, tienen que tomar decisiones que pueden afectarles el resto de su vida. Este artículo los ayudará a tomar buenas decisiones que los harán felices. Empecemos entonces revisando los párrafos 1 y 2, la parte A. ¿Por qué deberían los recién casados confiar en Jehová? Y para esto debemos revisar el Salmo 37 y los versículos 3 y 4, donde dice: confía en Jehová y haz el bien. Vive en la tierra y actúa con fidelidad. Haz de Jehová tu mayor deleite, y él te concederá los deseos de tu corazón. Decía la pregunta, la parte A: ¿por qué deberían los recién casados confiar en Jehová? Bueno, es seguro que cuando se inicia un matrimonio siempre habrá dificultades, y durante él también. Pero si se confía en Jehová, se tomarán buenas decisiones. El matrimonio será más fuerte y serán más felices. Eso es lo que indicaba aquí los versículos, que se actuará con deleite, se obtendrá el deleite de parte de Jehová y los deseos del corazón también se podrán cumplir. La parte B dice: ¿qué veremos en este artículo? Se revisarán ejemplos de hombres y mujeres fieles que se mencionan en la Biblia, aunque no se saben sus nombres en el caso de las esposas, y las lecciones que ellos nos dejaron para la vida y el matrimonio. También lo que se verá es que sobre algunos matrimonios en nuestros días, cómo ellos han aplicado similar a lo que sucedió en épocas pasadas. Veamos entonces el primer subtítulo: ¿qué dificultades pudieran enfrentar los recién casados? La pregunta 3 y 4 dice: ¿qué dificultades pudieran enfrentar los recién casados? Por lo general, a la presión familiar de parte de los padres o cualquier otro miembro de la familia para que ellos tengan hijos lo más pronto posible. Normalmente es la mayor presión que tienen. O que deben comprarse una casa, llenarla de cosas bonitas o cualquier otra cosa que ellos inciten a que compren. Claro, si se siguen esas sugerencias, se van a adquirir deudas enormes y luego hay que trabajar muchas horas para pagarla, y eso hace que se peligre el tiempo para el estudio personal, la oración en familia o la participación en el ministerio. Y aquí tenemos una fotografía donde se ve las decisiones a las que tienen que enfrentarse los recién casados, algo que deben conversar juntos. Aparentemente están hablando de asuntos económicos y sin duda, si ellos se envuelven en deudas, peligrará su servicio a Jehová. Veamos ahora el párrafo número 5. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Klaus y Marisa? El relato indica que los dos trabajaban a tiempo completo, pero no eran felices, aunque vivían de manera cómoda. Es más, ellos indican que tenían una vida estresante. Klaus dice: en sentido material teníamos más de lo que necesitábamos, pero en sentido espiritual no teníamos ni una sola meta. Para ser sincero, dijo él, la vida era complicada y estresante. Luego hablaremos de nuevo sobre ellos. Por ahora vamos al subtítulo: como el rey Jehoshafat, confíen en Jehová. La pregunta 6. De acuerdo con el consejo de Proverbios 3, 5 y 6, ¿cómo afrontó el rey Jehoshafat una situación muy difícil? Bien, tenemos que leer entonces Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos, y Él hará rectas tus sendas. Volviendo a la pregunta, decía, de acuerdo con el consejo de Proverbios 3, 5 y 6, ¿cómo afrontó el rey Jehoshafat una situación muy difícil? Primero se menciona que él hizo todo lo necesario para tener a un pueblo protegido. Se hicieron fortalezas, se reunió un poderoso ejército de más de 1.000.000 de soldados, así que aparentemente todo como bajo control. Sin embargo, la situación difícil es cuando fueron amenazados por Amón, Moab y otros lugares más. ¿Qué hizo Jehoshafat? Lo que menciona Proverbios 3, 5 y 6. Le pidió ayuda a Jehová, confió en él, arrojó su corazón sobre él para que le ayudara. Menciona en el segundo de las Crónicas que hay una oración muy humilde donde él revela cuánto confiaba en su amoroso Padre Celestial. La pregunta 7. ¿Cómo respondió Jehová la oración de Jehoshafat? Mandó un levita llamado Jaasiel y le dijo, ocupen sus puestos, esténse quietos y vea cómo los salva Jehová. Y así fue la estrategia. No tenían que hacer nada. Tanto fue así que, aunque tenía un ejército de más de 1.000.000 de soldados, a quienes se puso delante en la primera línea para encontrarse con sus enemigos, fueron cantantes, demostrando así que confiaba completamente en Jehová porque le había dicho que ellos no tenían que hacer nada. Y según el relato del segundo de las Crónicas 20, así fue. El ejército enemigo fue derrotado porque Jehová hizo su labor. De esa manera Jehová contestó la oración. Párrafo 8. La pregunta es, ¿qué pueden aprender los esposos del ejemplo de Jehoshafat? Un buen consejo que vemos en este párrafo es, cuando hayan problemas, no tratemos de resolverlos solos. Para eso está Jehová. Lo que se recomienda es orar en privado a Jehová. Y en el caso de los matrimonios, oren juntos entre esposos. Busquen la guía de Jehová estudiando su palabra, las publicaciones y aplicando los consejos que se les da. Sin duda lo que hizo Jehoshafat, en vez de poner a sus mejores guerreros delante, y lo puso más bien a los cantantes, a los cantores, pues entonces algunos van a pensar que la decisión que tomemos no sea la adecuada. Pero si es la que encontramos bajo la dirección de Jehová, es la que necesitamos poner en práctica. Jehová recompensará, hará su labor, aunque para muchos les suene extraño. Y aquí tenemos otra fotografía, donde se ve a unos recién casados que quieren servir a Jehová y están buscando información, incluyendo ahí lo que se menciona del libro Adoración Pura, para revisar los capítulos 6, 7 y 19 sobre profecías bíblicas. Ahora tenemos el subtítulo, como el profeta Isaías y su esposa centren su vida en servir a Jehová. La pregunta 9. ¿Qué puede decirse del profeta Isaías y su esposa? En la Biblia se la describe a ella como la profetisa, e Isaías era el profeta. Así que los dos estaban centrados en adorar a Jehová. Eso era lo más importante en su vida. Son un buen ejemplo, como menciona aquí, para los matrimonios de hoy día. Ahora veamos el párrafo 10. A fin de fortalecer el deseo de hacer lo máximo posible en el servicio a Jehová, ¿por qué es bueno que los matrimonios estudien las profecías bíblicas? Porque eso ayuda a fortalecer la fe en Jehová. Da la sensación de la realidad, de lo que se está viviendo y por qué suceden esas cosas. Se darían cuenta de que están ellos participando en el cumplimiento de profecías como las de predicar las buenas noticias en toda la tierra habitada en este tiempo del fin y antes de que llegue el fin. Eso va a ayudar a dar el máximo en el servicio a Jehová. Van a estar más convencidos de que se están cumpliendo las profecías bíblicas en nuestros días. Ahora tenemos el subtítulo, como Priscila y Aquila pongan en primer lugar los intereses del reino.
La pregunta 11. ¿Qué pudieron hacer Priscila y Aquila y por qué? Ellos vivieron en una época donde el emperador Claudio pidió que todos los judíos se fueran de Roma. Aquila y Priscila tuvieron que vivir en un nuevo lugar, montar su negocio de hacer tiendas de campaña y apoyaron a la congregación en Corinto y también al apóstol Pablo. Luego ellos se mudaron a otras ciudades donde sabían que se necesitaba ayuda para la predicación. Así que vieron que sus circunstancias les permitía movilizarse de un lugar a otro. La pregunta 12. ¿Por qué deberían ponerse metas espirituales los matrimonios? Porque de esa manera ven el efecto del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, un buen consejo que se indica aquí es ponerse las metas durante el noviazgo, para que eso sea lo que les motive, les incentive a alcanzarlos. Y de esa manera ellos van a sentir que Jehová los apoya. Aquí vemos el caso de Russell y Elizabeth. Ellos dicen, cuando éramos novios hablábamos concretamente de nuestras metas espirituales. Y cuando haya que llegar el momento, pues tomarían las decisiones hasta alcanzar esas metas. Y así sucedió. Dice que sus circunstancias les permitieron mudarse a Micronesia para servir donde se necesitaba ayuda para predicar. El párrafo 13 tiene la pregunta, según Salmo 28:7, ¿qué sucederá si confiamos en Jehová? El texto bíblico dice, Jehová es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón. He recibido su ayuda y mi corazón se llena de alegrías, así que lo alabaré con mi canción. Volviendo a la pregunta 13, según Salmo 28:7, ¿qué sucederá si confiamos en Jehová? Se recibirán muchísimas bendiciones. Verán cómo Jehová los cuida. Aumentará su confianza en él y serán felices de verdad, como le pasó a Russell y Elizabeth. Y tenemos aquí una fotografía donde se ve a unos recién casados donde tienen su meta bien puesta. Ahí en el calendario, si uno lo ve bien, dice Tailandia. Así que ellos quieren llegar a tener esa meta y, por supuesto, cumplirla. Veamos ahora el subtítulo, como el apóstol Pedro y su esposa confíen en las promesas de Jehová. La pregunta 14. ¿Cómo mostraron el apóstol Pedro y su esposa que confiaban en la promesa de Mateo 6:25 y 6:31 al 34? Bien, tenemos que leer entonces Mateo 6:25. Por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Ahora tenemos que leer los versículos 31 al 34. Así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Decía la pregunta 14, ¿cómo mostraron el apóstol Pedro y su esposa que confiaban en la promesa de Mateo 6:25 y 6:31 al 34? Podemos pensar en la invitación que Jesucristo le dio al apóstol Pedro, de ser su seguidor. Eso implicaba estar con Jesús tiempo completo, y el asunto de la alimentación para él y su familia, cómo iba a solventarse. Y sin duda debe haber hablado con su esposa. Tomaron la mejor decisión porque confiaban en que las cosas iban a resolverse porque iban a poner en primer lugar el reino. Y así parece que sucedió. Es más, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, tal parece que la esposa del apóstol Pedro lo acompañaba por lo menos durante un buen tiempo. Así que ella fue un buen ejemplo y eso le dio la autoridad moral al apóstol Pedro
cuando tuvo que aconsejar en las cartas que le escribió tanto a las esposas como a los esposos. Así que confiaron que Jehová les daría lo necesario si ponían el reino en primer lugar en sus vidas, y tal parece que eso sucedió así. Párrafo 15. ¿Qué aprende usted de la experiencia de Tiago y Esther? Estos hermanos se esforzaron por ofrecerse para servir de buena gana donde sea necesario. Ellos son un matrimonio de Brasil. Parece que tienen ya algunos años de casados, pero ellos querían hacer más. Así que ellos leían historias de hermanos como habían servido en otro lugar y que Jehová les había ayudado. Con el tiempo dice que ellos se mudaron a Paraguay, donde han estado sirviendo en el campo portugués desde el año 2014. Ellos indican que les encanta el texto de Efesios 3:20, donde menciona ahí que el poder de Jehová está actuando en ellos y pueden hacer más de lo que pidieron o que se imaginaron. Es lo que ellos han comprobado de manera personal. Párrafo 16. ¿A quiénes pueden acudir los matrimonios jóvenes que están analizando sus metas en las vidas? Deben hacerlo con hermanos que han estado en el servicio de tiempo completo por décadas y ver los resultados. Ellos tendrán muchísimo que compartir. Otra fuente de ayuda son los ancianos, que les pueden ayudar a ponerse metas espirituales y alcanzarlas. Y aquí tenemos una fotografía. Como un matrimonio joven están consultando con hermanos de muchos años y se les ve el rostro, a unos de mucha felicidad al decir y compartir sus vivencias y los otros muy entusiasmados, escuchándolos con atención para tener ese mismo deseo y por supuesto resultados más adelante en su nueva asignación. Veamos el párrafo 17. ¿Qué les pasó a Klaus y Marisa y qué aprendemos de su ejemplo? Que los resultados en ocasiones no son los que nosotros queremos. Por ejemplo, ellos, después de 3 años de matrimonio y sin duda de organizarse y prepararse, se ofrecieron para colaborar con trabajos de construcción en la sucursal de Finlandia. Se dieron cuenta que solo podían permanecer ahí 6 meses. Y tal parece que ellos querían mucho tiempo más. Pero no se les cerraron las puertas. Fueron invitados para aprender el idioma árabe y ahora están sirviendo en el campo de ese idioma en otro país. Así que ellos indican que al principio les da miedo salirse de su zona de confort, de comodidad, pero cuando se apoyan en Jehová, se dejan manejar por Jehová donde Él crea conveniente. Así que, aunque haya una meta puesta, puede que Jehová desee que nosotros hagamos algo distinto. Aún así, seguirá bendiciendo grandemente. El párrafo 18. ¿Qué pueden hacer los matrimonios para seguir confiando en Jehová? Deben analizar lo que están haciendo con su vida. Ponen aquí curiosamente el texto de Mateo 19, 5 y 6, que dejarán a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Y es que es así, los dos son los únicos que deben tomar las decisiones en cuanto a su vida. Ya ni papá, ni mamá, ni familiares pueden intervenir para dirigirlos. Ellos deberían hablar con Jehová, buscar en su palabra los principios que apliquen a sus circunstancias y seguir los consejos que se les dan. Es la felicidad de ellos dos los que está en juego. Entonces son ellos los únicos que deben tomar dichas decisiones. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué aprendió usted de estos siervos del pasado sobre la confianza en Jehová? Primero, el profeta Isaías y su esposa. Como vimos, el profeta Isaías y a la esposa se le llamaba la profetisa. Quiere decir que los dos tenían algo en común. Estaban centrados en la adoración a Jehová. Y es lo que se puede hacer a nivel familiar. En cuanto a Priscila y Aquila, ellos apoyaron a la congregación de Corinto. Las cosas no fueron bien, fueron expulsados de Roma, pero ellos buscaron dónde podían ser útiles y apoyaron a esta congregación y también al apóstol Pablo. Y cuando tuvieron oportunidades, se mudaron a diferentes ciudades para predicar las buenas noticias del reino. Es lo mismo que se nos aconseja, ver dónde somos más útiles en el servicio a Jehová. Y la otra es que aprendimos sobre el apóstol Pedro y su esposa.
Cuando ellos recibieron, o en el caso del apóstol Pedro, recibió la invitación de Jesús de ser su seguidor, él consultó con su familia y sin duda su esposa fue un buen apoyo para indicarle que tenía que hacer eso. Los dos estuvieron bien concentrados en las promesas de que si ponían en primer lugar el reino, tendrían las bendiciones. Y así fue. Tal parece que ella también pudo acompañar por un tiempo al apóstol Pedro en las visitas a las congregaciones, y por eso Pedro tenía la autoridad moral para aconsejar a esposos y esposas. Así que hermanos, aquí tenemos algunas sugerencias para nuestro estudio de esta semana del 17 al 23 de enero. Un muy buen artículo para los que están iniciando una familia. Por eso el título es Recién casados, centren su vida en servir a Jehová. Este es el título del artículo de estudio número 46. Estemos o no en esta condición, queremos participar en la reunión y por supuesto escuchar los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.